Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez en compañía de Aníbal Félix nuevamente. Vamos a hablar, Aníbal, de economía. Termina un año. Hay algunos balances, algunas cifras no completas. Iniciamos el 2024. Tenemos que ver lo pasado y las perspectivas. Y un poco quiero comenzar, porque no hemos hablado de eso, del tema de la relación de nuestra economía con el exterior. ¿Cómo está la cuestión balanza de pago, balanza comercial? ¿Cuáles son los impactos de los resultados de las cifras que se ofrecen alrededor de si hay déficit, si no hay déficit? Comencemos por ahí y entremos también, naturalmente, de cara al 2024 en lo del presupuesto, el nuevo presupuesto. Bueno, efectivamente, el presupuesto público es el tema económico de actualidad. Parece sorprendente. El presupuesto público es un documento bastante complejo. Y fíjate que la mayoría de políticos, diputados, senadores, centran su discusión únicamente en un elemento que es el endeudamiento público. Pero se quedan, como señalábamos en días pasados, todos los gobiernos elaboran su presupuesto público sobre la base del endeudamiento. Porque, ¿qué pasa? Una persona tiene que tener un balance de su economía en cero. Es decir, mis gastos tienen que ser, no pueden superar mis ingresos. Tengo que tener un balance. Porque cuando yo comienzo a consumir más de lo que puedo pagar, ¿en qué termina el individuo, la familia o quien sea? Endeudándose, pasando la tarjeta, qué sé yo cuánto. Y ahí viene el problema, que después tengo que pagar intereses, etcétera, y que el pago de esa deuda va disminuyendo aún más los ingresos que tengo disponibles para el gasto. Como pasa con el presupuesto. Efectivamente. Es más del 20% lo que se paga de servicio de la deuda, de intereses de la deuda. Mira, en términos de nación, igualmente, los países no podemos consumir más que lo que producimos, porque de lo contrario tenemos que tomar prestado. Si cogemos la balanza de pago, vamos a hablar de los datos que están más actualizados en términos oficiales, son los que se incluyeron en el presupuesto público y son para como tener el dato basal sobre el cual construir el nuevo proyecto de presupuesto del 2024. Es el primer semestre de 2023. No hay del segundo. No, porque todavía esos datos no están en cálculo, recogiendo las informaciones, etcétera. Bueno, ¿qué es la balanza de pago? La balanza de pago es un registro de todas las transacciones monetario-financieras del país con el resto del mundo. Es decir, ahí está todo lo que sale y todo lo que entra. Y ese balance tiene que dar en cero, porque ningún país te va a mantener tú gastando y te va a mantener dándote fiado. Te cancelan el crédito. Para eso tenemos al Fondo Monetario Internacional, que es el que manilla esos procedimientos. Entonces, podemos decir que la balanza de pago tiene tres componentes fundamentales para el análisis que queremos, que son la cuenta corriente, la cuenta de capital y financiera y la reserva. Vamos a hablar de eso. Esos tres componentes. La cuenta corriente es la que muestra el enlazamiento que tiene el país con los mercados de bienes y servicios internacionales. ¿Sí? Internacional. Y
para determinar el balance. Bueno, te puedo decir que la cuenta corriente está compuesta por la balanza de bienes, que es deficitaria. En el 2023 llevaba un negativo de 7.369 millones de pesos. 7.000. Sí. La balanza de servicio es positiva por el turismo, porque nosotros somos exportadores netos de servicios. Luego tenemos el ingreso primario, que son fundamentalmente, ahí se incluye los beneficios de las inversiones extranjeras. Claro, está negativa. ¿Sí? Negativa. Y los ingresos secundarios, que incluye la reserva, la remesa de los dominicanos que viven en el extranjero, esa es positiva. Pero la sumatoria algebraica de todas esas cuentas, la balanza de bienes, la balanza de servicios, los ingresos primarios, los ingresos secundarios, da un déficit al semestre, a lo que ya iba el semestre, sí, de enero-junio, de 1.364. Y ese es un monto relativamente bajo, porque la economía durante el primer semestre prácticamente se cayó. Sí, de un 4.5%, algo así, que crecía, o 4.7%, algo así, que crecía en el semestre del año pasado, cayó a un uno y tanto, 2 punto algo, una cosa así, muy bajo. Entonces, todo eso se cayó, y por eso, es decir, si aumenta la producción, si aumenta el PBI, aumenta el déficit fiscal. Aumenta el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la deuda? Para hacer un balance de la balanza de pago, conocer el saldo de la balanza de pago, hay más de un saldo, pero el que nos interesa ahora es el saldo por cuenta corriente, le llaman. Entonces, todas las transacciones de la balanza de pago se dividen en dos categorías: lo que son las transacciones autónomas, que son las que se hacen por negocio. Si yo tengo un negocio de importación, yo no estoy averiguando que si afecta, si no afecta, o si estoy haciendo exportación o lo que sea. Y las transacciones acomodantes, que son aquellas cuando yo sumo todas mis operaciones con el exterior, exportando, importando, etcétera, si me da negativo, no puede quedarse así, porque entonces alguien me está financiando. Yo tengo que, con las transacciones acomodantes, cerrar esa brecha para poner el balance en cero. ¿Y qué son las transacciones acomodantes? Entonces, justamente las transacciones acomodantes, si tuviera el cuadro, son la cuenta de capital y financiera. La cuenta de capital, que tiene préstamos, y la cuenta financiera, inversión externa, ¿sí? En inversión directa, etcétera. Mira, como tenemos un déficit por cuenta corriente creciente, solamente el país tiene dos salidas: endeudamiento y el endeudamiento y la inversión extranjera. De ahí es que tú ves que los presidentes hacen acuerdos con la minera y hacen los negocios más onerosos para la nación, pero es que necesitan con urgencia esos recursos para cerrar la brecha. Fíjate, y ahí es donde... Entonces, exactamente, ahí está una de las razones por la que la amenaza de la destrucción de nuestros recursos naturales, ¿sí?, es esa necesidad urgente de buscar recursos para cerrar esa brecha de la balanza de pago, porque de lo contrario la economía colapsa. Es decir, el déficit se cubre con deuda o inversión extranjera. O inversión extranjera. Inversión extranjera. Ajá. Apuntando en el tema minero. Pero tú sabes que la inversión extranjera no es
es tan fácil captarlos. Los recursos que se captan son muy y pocos. además muchas veces está acompañada de usar la capacidad de endeudamiento del país, la empresa extranjera, presentándola como inversión. Exactamente. Bueno, el caso de la Barrigol. Claro. La Barrigol, sus inversiones la hizo con préstamos, ¿sí? En banco, me imagino que vinculado, poniendo de garantía el oro. O sea que es un negocio que tú no lo entiendes. Tú le regalas tu recurso a una empresa para que ella lo explote a su beneficio y a ti te da algo al final. Como el famoso contrato de Leonel. Tú eres dueño del oro y no tiene tienes una sola acción. No, nada, no tiene nada. Empresa. No, pero nosotros, ¿cuántos años no tenemos produciendo oro? Claro. Averigua cuánto en la reserva del Banco Central de oro existe. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos rápido. Cuidado, cuidado. Tiro